momento de despedirnos de esta serie de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto, en el que nos dedicamos a conversar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, a la LAIP. Soy Beatriz Colmenares y me acompaña el equipo completo, los reporteros de Ojo con mi Pisto que echan mano de la LAIP un día sí y el otro probablemente también. Como recordarán, con Pilar Rodríguez conversamos en su momento sobre las líneas generales de la ley y nos quedó claro que muchísima de la información no tendríamos que pedirla por correo porque debía ser pública y estar de oficio en el portal. Para ti, Pilar, ¿qué debería de hacerse para que el acceso a la información pública no sea un proceso tan complicado y que cualquiera pueda tener esos datos cuando los necesitan? ¿Qué tal? La verdad es que yo creo que las municipalidades tienen que empezar desde las bases. Instruir a todos los funcionarios que trabajen en las municipalidades, que tengan algo que ver con comunicación, sobre cuáles son las competencias de su unidad, sobre cuáles son sus responsabilidades y cuál es el tipo de información que sí califica como información pública que uno tiene que solicitar a través de un formulario o cuál puede brindar el comunicador. Yo considero que si partimos desde ahí, ya se facilitan un montón de tareas, tanto del periodista como del comunicador o del encargado de la unidad, y también evitamos muchas discusiones entre periodistas y comunicadores. Con Germán Carranza nos concentramos en el rol que juega la Secretaría de Acceso a la Información Pública, la SECAI, un aspecto que profundizamos con las entrevistas que Jimena Porres le hizo a dos expertos, a Lilian Sierra y a Silvio Gramajo. Germán, ¿tú qué opinas de qué hacer para agilizar que todos tengamos acceso a la información a la que tenemos derecho? Esa es una respuesta muy sencilla y es que todos los sujetos obligados deben conocer la ley. No la aplican, no la conocen. Nos ha tocado explicarles nosotros cómo funciona la ley de acceso a la información pública. Creo que eso es lo básico, que sepan la ley, cómo funciona y que puedan responder a través de ello. ¿Qué nos dices, Jimena? Hola Beatriz, yo considero que para agilizar esta información, en primer lugar, es tenerla al día en los portales, la que es información de oficio. Y en segundo lugar, que las unidades de información pública, las municipalidades, tengan dentro de sus filas a personas que estén interesadas y que tengan capacitación o por lo menos ciertas características que atiendan a atender solicitudes de información pública y que no solamente se limiten a contestar lo más básico, sino que entiendan la solicitud y la puedan contestar y trasladarla a las unidades necesarias con la mayor claridad para tener toda la información en un solo documento. Con Alejandro de León en su momento hablamos sobre cómo se monitorea el que las instituciones obligadas por ley suban lo que tienen que subir y habiliten portales. Se les califica y quienes tienen 100 perfecto, pero quienes puntean 0 también tienen 0 problemas. ¿Por dónde, según tú, tenemos que trabajar para que se tome conciencia de que la transparencia es una aliada? Primero es un trabajo interinstitucional, porque es una ley que obliga tanto a los sujetos obligados, valga la redundancia, que son aquellos que son entidades de gobierno y tratan con fondos públicos. Se debe trabajar también con distintos sectores, tanto del sector privado, sociedad civil, porque en algún determinado momento llegamos a necesitar los datos y la información que tiene gobierno, que es donde se canaliza y se centraliza, porque son las entidades encargadas de llevar este tipo de información. Yo creo que se debe de presionar por todos los sentidos y principalmente crear y modificar también y reforzar la política general de datos que puede existir en Guatemala para que tenga un peso tanto institucional como legal y legítimo desde sociedad civil. Cerramos este ciclo conversando todos sobre un concepto. La información pública es un derecho humano. ¿Por qué es importante para ustedes que todos los guatemaltecos tomemos conciencia de ello? Creo que en alguno de los episodios mencionamos que las personas tienen la noción de que la información pública o el acceso a la información en general está reservado únicamente para cierto grupo de personas, ya sean periodistas o funcionarios públicos y demás. Y esta idea también dificulta la fiscalización de parte de los vecinos. Entonces yo creo que si los vecinos o los ciudadanos en general tuvieran conciencia de que existen estas unidades y que es un derecho el acceso a la información, habría muchísima más fiscalización o pondríamos más ojo dentro de lo que están haciendo los gobiernos locales, ¿verdad? Que al final es lo que nos impacta de una forma mucho más directa, porque es toda la prestación de servicios y demás. Y bueno, eso también
empujaría a las unidades de acceso a la información a funcionar de una mejor manera porque habría muchísima más demanda. O a las municipalidades incluso a destinarles más recursos, por ejemplo, a destinarles más tiempo de capacitación. Entonces yo creo que una exigencia popular sí lograría más eficiencia en el trabajo de estas unidades. Creo que comienza a ser un derecho humano cuando realmente involucra nuestras capacidades, en este caso en cuestiones de Estado y gobierno. Principalmente el sostenimiento, el funcionamiento económico de un Estado termina siendo su población. Nuestros recursos son los que terminan pagando salarios, son los que terminan pagando viáticos, son los que terminan pagando las dietas. Y eso nos debe de importar porque es la base de nuestros impuestos. Es nuestro dinero que sale de nuestro esfuerzo, desde nuestro producto, desde nuestro ejercicio. Y es importante que todos tomemos conciencia de ello porque si no se tiene un control ciudadano, hemos visto que el gobierno y tanto las entidades públicas como los funcionarios y los servidores no tienen límites. Y si existen límites, buscan cómo sobrepasarlos. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos y como población tenemos que tomar conciencia de que es nuestro recurso y son nuestros esfuerzos la que ellos juegan y de la que ellos viven. Yo considero que el acceso a la información es un reflejo de la democracia. Entonces, cuando nos la niegan, nos debemos de preocupar por el estado de las instituciones públicas. Nos debemos de preocupar de por qué nos están negando la información y verdaderamente indagar qué es lo que nos están negando. Entonces, siempre fiscalizar a nuestras entidades públicas y estar atentos, porque así como dijo Alejandro, los fondos públicos se manejan con nuestros impuestos y con nuestro dinero. Porque todos podemos acceder a la información de las decisiones que están tomando nuestras autoridades. Pero no solo nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, porque es un derecho humano, bien lo dijimos, sino que también los menores de edad y los extranjeros que están de paso en nuestro país. Todos tienen el derecho a obtener información y creo que eso es algo que muchas municipalidades ponen, pedir el número de DPI o una foto del DPI, que no es obligatorio, que solo con el nombre es más que suficiente, pero es algo que nosotros venimos luchando y lo vamos a seguir haciendo. Gracias, equipo. Fue un gusto compartir con ustedes y también con la audiencia, a quien le pedimos que esté muy atenta de nuestra próxima serie de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto.